Quiero considerar con vosotros en el libro de Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Queridos hermanos, el apóstol Pablo recomendaba al joven Timoteo que peleara la buena batalla de la fe, que echara mano de la vida eterna. Como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que seguir adelante firmes, huestes de la fe, peleando la batalla, luchando para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Que el Señor les bendiga a cada uno de vosotros, hermanos. Amén. Vamos a meditar en esta tarde, para gloria del Señor, un tema que le he titulado La carrera cristiana. Y vamos a ver varios aspectos que son importantes para nosotros como buenos corredores, como buenos atletas, que tenemos que estar entrenados, capacitados para alcanzar la meta, el objetivo que nos hemos propuesto. Y quiero considerar la palabra de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, nos vamos a introducir con este pasaje bíblico. Primera de Corintios 9, 24. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Queridos hermanos, el apóstol Pablo compara la carrera cristiana como aquellos atletas que corren en los estadios. Pero hay varios aspectos que tenemos que considerar. Dice: todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Si yo les pregunto, queridos hermanos, ¿quién quiere llevar el premio? Todos levantan la mano. ¿Amén? Muy bien. Entonces el consejo es: corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos, hermanos, la carrera que nos hemos propuesto. Quizás algunos de nosotros ya hemos corrido algunos años. Algunos estamos iniciando. Muy probablemente algunos estamos concluyendo la carrera. Pero dentro de la carrera vamos a analizar varias cosas muy interesantes. Quiero leer lo que dice este testimonio. Los competidores de los antiguos juegos, después de haberse sometido a la renuncia personal y a una rígida disciplina, no estaban todavía seguros de la victoria. Escuche bien lo que dice el testimonio, hermanos. Aquellos competidores antiguos se habían sometido a una rígida disciplina. Se habían sometido a una renuncia personal, pero todavía no estaban seguros de obtener la victoria. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, preguntó Pablo, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Por ansiosa y fervientemente que se esforzaran los corredores, el premio se adjudicaba a uno solo. Una sola mano podía tomar la codiciable guirnalda. Alguno podía empeñar el mayor esfuerzo por obtener el premio, pero cuando estaba por extender la mano para tomarlo, otro, en un instante, antes que él, podía llevarse el codiciable tesoro.
queridos hermanos, la ilustración que el apóstol Pablo pone, haciendo alusión a la carrera de los atletas en los estadios, es una ilustración para cada uno de nosotros. Tenemos que considerar que en la carrera hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y la palabra de Dios lo dice. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Número 1, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 3 aspectos importantes en la carrera. Tenemos que considerarlos cada uno de nosotros. Número 1, el corredor necesita ser una persona sacrificada. Como decía el párrafo del don de profecía, una renuncia personal. Tiene que sacrificar muchas cosas, hermanos. Muy probablemente el corredor tiene que sacrificar la presencia de sus familias, quizás sus amistades. Muy probablemente no tenga una vida como cualquier otra persona tiene su vida normal, porque se dedica al 100% a una preparación que lo lleva a renunciar de muchas cosas que le pueden perjudicar. También necesita considerar, hermanos, que la carrera que ha emprendido tiene un objetivo a alcanzar, tiene un propósito, porque San Pablo dice aquí, así que yo de esta manera corro, no como ¿qué? Como a la aventura. ¿Cómo es correr como a la aventura, hermanos? ¿Cómo es? Pues hay como caiga, ¿no? Ahí yo corro, pero no me esfuerzo, no hay disciplina, no hay abnegación, no hay sacrificio. Hay quienes corren así, hermanos, como a la aventura. Quizás por un deporte, muy probablemente, pero para obtener quizás salud o un cuerpo más flexible, pero debemos o debe de tener el corredor, hermanos, un objetivo. No puede correr a la aventura. Pablo dice, de esta manera corro, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Un peleador que golpea el aire, hermanos, y no tiene algo a lo cual tenga que dirigirse, ese peleador se va a cansar. No como quien golpea el aire. Debe de haber sacrificio, debe de haber un propósito y debe de haber disciplina. Si no hay estos aspectos en la carrera, el corredor no alcanzará lo que se ha propuesto quizás. Tal no es el caso en la lucha cristiana, hermanos. En la lucha cristiana tenemos que tener objetivos a alcanzar. Tenemos que tener o realizar sacrificio. Debemos, queridos hermanos, de ser disciplinados. Yo sé que muchos de vosotros nos hemos propuesto muchas cosas y quizás las hemos alcanzado. Y es bueno, porque en la carrera cristiana tenemos que ir pasando esos obstáculos, esas pruebas, esos terrenos dificultosos.
pero tenemos que alcanzar la meta. Dice el testimonio, tal no es el caso en la lucha cristiana. Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al final de la carrera. Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al final de la carrera. Ninguno que sea ferviente, perseverante, dejará de tener éxito. Tenemos que ser ¿qué? Fervientes, perseverantes. Tenemos que ser personas que luchen. Ninguno, hermano, de estos fracasará. Al contrario, tendrá éxito. La carrera no es de velocidad. Escuche, hermano. La carrera no es de velocidad, ni la batalla es del fuerte. El santo más débil, escuche, el santo más débil, tan como el más fuerte, pueden llevar la corona de gloria inmortal. Puede ganarla todo aquel que por el poder de la gracia divina pone su vida en conformidad a la voluntad de Cristo. En las competencias mundanas, el más entrenado, el más fuerte, el más capacitado, tiene la probabilidad de ganar. Pero en el caso de la carrera cristiana, no es así. ¿Por qué? Porque el más fuerte como el más débil, siempre y cuando cumpla, queridos hermanos, y viva de acuerdo a la voluntad de Cristo, tenga por seguro que no se chasqueará, que encontrará al final de la carrera la victoria y será coronado para gloria de Dios. Demasiado a menudo se considera como asunto sin importancia, demasiado trivial para exigir la atención. ¿Qué cosas? La práctica en los detalles de la vida, de los principios sentados en la palabra de Dios, pero en vista del resultado que está en juego, nada de lo que ayude, escuche, nada de lo que ayude o estorbe es pequeño. Todo acto pesa en la balanza que determina la victoria o fracaso de la vida. La recompensa dado a los que venzan estará en proporción con la energía, el fervor con que hayan luchado. Si un corredor, queridos hermanos, hablando de los atletas, en un momento dado en su carrera, sufre una lesión, por muy pequeña que sea, o quizás hay quienes en el zapato se introduce una piedra pequeña, por muy pequeña que sea, le resta en la carrera, le disminuye, hermanos, la habilidad y la fortaleza para lograr obtener el premio. Por muy pequeño que sea la lesión o quizás el instrumento que le estorbe, esta persona está en riesgo. De la misma manera para nosotros hoy día. Hoy consideramos algunas cosas pequeñas como cosas triviales, que muy probablemente no me afectan en mi vida espiritual, en mi carrera. Pero queridos hermanos, en vista del resultado que está en juego, escuche, nada de lo que ayude o estorbe es pequeño. Todo es grande. Porque depende de eso el éxito. Es importante considerar estos aspectos. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Hay testigos alrededor nuestro? Sí. La palabra de Dios dice que somos cartas leídas delante de los hombres.
Y los ángeles constantemente están alrededor nuestro y escriben cada palabra, cada acto y aún los pensamientos, hermanos. Y las palabras con propósitos. Todo está escrito. Dice el apóstol, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, un corredor necesita despojarse del peso. Los corredores tienen trajes especiales, tienen calzado especial, de tal manera que ese traje especial, ese uniforme especial, ese calzado especial no le reste en la carrera. Se tiene que despojar de las cosas pesadas. Tiene que considerar estos aspectos. También nosotros tenemos que considerar que tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia. Y corramos, hermanos, la carrera con paciencia que tenemos por delante. Quizás ustedes han visto en los atletas que salen al disparo todos juntos. Algunos con mayor fuerza, otros con menor fuerza, pero todos salen juntos. Hay carreras, queridos hermanos, de resistencia, y hay carreras de velocidad. La pregunta es, ¿cuál es la carrera que tú estás corriendo? ¿La carrera de resistencia o la carrera de velocidad? ¿Cuál es el consejo del Señor a través del apóstol Pablo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una carrera de velocidad, es una carrera de paciencia, de resistencia. Los corredores que corren carreras de resistencia y el atleta que corre de carrera de velocidad, en el mismo maratón, tengan por seguro que aquel que corre en velocidad se cansará pronto. Pero aquel que sabe canalizar sus fuerzas para el último momento, hermano, esa persona llegará a la meta. Una estrategia que tienen los haitianos es esta. Los haitianos tienen una estrategia muy interesante. En un maratón salen quizás 4 o 5 haitianos. Y todos salen. Quizás 2 de ellos cansan al competidor más veloz o más fuerte. Lo cansan. Van a la par. Y los otros 3 van detrás del otro. Despacio, con paciencia. Una vez que lo cansaron, queridos hermanos, casi a la meta, todo el esfuerzo que lograron ahorrarse, la energía, ellos la explotan en el último momento. Es una estrategia para lograr vencer a su rival. Y aquellos que de alguna manera compitieron en la salida, al final les ceden a sus compañeros el triunfo. Pero el triunfo es de todos. Queridos hermanos, nuestra carrera espiritual es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Hay muchas personas que han emprendido la carrera de velocidad y al cabo del camino muchos se han cansado. Muchos ya no quieren correr porque han canalizado toda su energía y ahora se han cansado. Nuestra carrera, dice el apóstol, es con paciencia.
corramos esta carrera que tenemos por delante. También dice, despojémonos de todo el peso que nos asedia. El competidor tiene que quitarse todo el peso. Paciencia y también tener un traje especial. 3 aspectos más dentro de la carrera: despojarse del peso, correr con paciencia, pero hay algo más. Por tanto, dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Jesús es nuestro objetivo. La palabra de Dios dice que hasta que no lleguemos a la estatura del varón perfecto. Jesús, en su carácter perfecto, es un ejemplo para nosotros a seguir. Tenemos que alcanzar un carácter en nuestra esfera perfecto. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que solo los de limpio corazón, ¿qué? Verán a Dios. Hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Si nuestra mirada está puesta en el hermano o en la hermana, hermanos, muy seguramente nos vamos a cansar, nos vamos a decepcionar, porque estamos poniendo nuestra mirada en el hombre y no en el objetivo indicado. Es Jesús. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Cuando en aquella ocasión los discípulos estaban por naufragar, recordemos la experiencia de Pedro y los demás. Dice la palabra de Dios que Jesús venía caminando sobre las olas del mar. Y ellos se espantaron. Así dice la Biblia. Pero Jesús les dijo, no tengáis miedo, soy yo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿qué? Que yo vaya a ti. Pedro empezó a caminar sobre el mar. Y conforme él miraba a Jesús, Pedro avanzaba sobre las aguas turbulentas, sobre los vientos tempestuosos. Pedro avanzaba. Su objetivo, ¿quién era? Era Jesús, hermanos. Pero cuando Pedro miró hacia los lados, la palabra de Dios dice que Pedro se empezó a hundir. Y Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros miramos hacia los lados? ¿Cuántas veces nosotros miramos al hermano y dejamos de mirar a Jesús? ¿Cuántas veces nos da miedo las aguas turbulentas, los vientos tempestuosos? Y nuestra fe divaga porque hemos dejado de mirar a Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, Él es el objetivo. No miremos al pastor, no miremos al obrero, no miremos al anciano, no miremos al director, miremos a Jesús, hermanos. Él es el santo, Él es el perfecto, Él no tiene mancha. Él venció por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que mirar a Jesús en la cruz y lograremos, hermanos, alcanzar la victoria. Pero hay recomendaciones que tenemos que hacer. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, hermanos, y corramos la carrera con paciencia. Esta carrera que nos hemos propuesto y que tenemos por delante. Nuestros ojos en la carrera tienen que ser puestos en Jesús. Él es la meta a alcanzar. Cuando habla de todo el peso del pecado que nos asedia, quiero leer un testimonio
la envidia, escuche, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia. Estos son pesos que el cristiano debe de poner para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito también, toda práctica que conduce al pecado y deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera que sea el sacrificio, hermano, que haga. La obediencia, la bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de la justicia. Los competidores de los antiguos juegos, después de haberse sometido a una renuncia personal, a una rígida disciplina, no estaban todavía seguros de la victoria. Por ansiosa y fervientemente que se esforzaran los corredores, el premio se adjudicaba a uno solo. Una sola mano podía tomar la codiciable guirnalda. Algunos podían empeñar el mayor esfuerzo por obtener el premio, pero cuando estaba por extender la mano para tomarlo, otro, en un instante, antes que él, podía llevarse la codiciable corona o el codiciable tesoro. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la Canaán, estaban a los límites, en las fronteras de Canaán. Moisés mismo no logró entrar a la Canaán. Solo 2 personas entraron de los que salieron de Egipto, que fue Josué y Caleb. ¿Qué pasó con los demás? Todos perecieron. Todos se quedaron en el desierto, en la carrera, porque no se despojaron del peso del pecado que los asediaba. Porque en el corazón del hombre había malicia, hermanos. Porque había malos pensamientos, malas palabras, había codicia. Y no pudieron alcanzar, no pasaron la Canaán. Queridos hermanos, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que prepararnos, tenemos que esforzarnos. Debe de haber sacrificio, tiene que haber disciplina. Tenemos que cambiar la mentalidad de no correr al ahí se va, de no pelear como quien golpea el aire, porque a veces las cosas las hacemos como se puedan hacer. No, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Dios pide lo mejor. Somos una nación, somos un pueblo que fue adquirido por la sangre de Jesús, por un precio. No somos cualquier cosa, hermanos. Somos cabeza, no somos cola. Es un pueblo ordenado, un pueblo diferente, que tiene leyes diferentes a los demás pueblos. Un pueblo que tiene conocimiento, un pueblo que conoce la verdad, que Dios le ha delegado los oráculos sagrados. Somos el pueblo de Dios y como tal tenemos que, hermanos, cumplir con ese propósito del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 3:12 al 14. San Pablo decía: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuche:
olvidándome ciertamente lo que hay detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. San Pablo reconocía que él estaba en la lucha, en la carrera. Es Filipenses, hermano, 3. No que ya lo haya alcanzado, decía él, ni que sea perfecto. Pero él tenía claro el objetivo. Su objetivo era, hermanos, alcanzar la perfección en Jesús. Y él proseguía, él se esforzaba, él luchaba. Hermanos, decía él, no es que ya lo haya alcanzado. Y él consideraba una cosa: me olvido ciertamente lo que queda atrás. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que queda atrás? ¿De qué se tenía que olvidar Pablo? Muchas veces nosotros, hermanos, cargamos las cosas de atrás y las traemos al presente. Y con esas cosas queremos correr. Muy probablemente en mi vida pasada sufrí muchos agravios, muchos insultos, quizás golpes, muchas cosas que cada uno conoce su propia vida. Y a veces traemos esas cosas al presente. No hemos olvidado las cosas. Hoy yo he escuchado algunas personas que dicen, te perdono, pero no se me olvida. Y cuando se presenta una situación difícil, todas las cosas del pasado, hermanos, relucen en el presente. Y vamos cargando con todo eso. No hemos descansado. No hemos depositado nuestras cargas en Jesús. Y traemos costales de cosas. No es posible correr la carrera así, hermanos. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Y yo os haré descansar. Hemos descansado en Jesús. Si lo hemos hecho, qué bendición, hermano, hermana. Si no lo has hecho, hazlo, porque no puedes correr así. El Señor dice, es muy claro en su palabra. Si tu hermano te ha ofendido, ha pecado, deja tu ofrenda y ve y ¿qué? Reconcíliate con tu hermano. No podemos traer una ofrenda ante la presencia de Dios, presentarnos si no hemos pedido perdón y hemos dado el perdón. Olvido ciertamente lo que está o queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Querido hermano, 3 cosas importantes. Tenemos que olvidarnos de lo que ha quedado atrás. Tenemos que extendernos a lo que está delante para alcanzar la meta. Así es que si tú has emprendido esta carrera, yo te insto, te motivo a que luches, a que te esfuerces. Muy probablemente en el camino encontrarás muchas piedras, quizás espinas, obstáculos que tienes que pasar, pero tienes que correr. Los ángeles fueron a visitar las ciudades de Sodoma y Gomorra y estaba un hombre ahí,
¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Y qué le dijo los ángeles? Anda, sal de aquí, huye al monte, corre, no mires tras ti, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Había que correr, había que salir de Sodoma y Gomorra, porque las ciudades iban a ser destruidas, hermanos. Y tenía que olvidarse de lo que había quedado atrás. ¿Qué había atrás, hermanos? ¿Qué dejaba este hombre? Dejaba quizás los animales, las tierras, su casa, la familia, los frutos de sus viñas, su oro. Tenía que dejar atrás eso, hermanos. Y tenía que correr hacia adelante. La palabra de Dios dice que la esposa de este hombre miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Queridos hermanos, no miremos atrás, miremos hacia adelante. Avancemos. Avancemos, hermanos. Olvidemos lo que queda atrás. Olvidemos las rencillas, los prejuicios. Olvidemos todas esas cosas que nos están estorbando, hermanos. Pidamos perdón al Señor y Él nos dará la bendición, nos dará la fuerza para alcanzar la victoria. No miremos hacia atrás. Pablo sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras durara la vida. Siempre comprendía la necesidad de vigilarse severamente para que los deseos terrenales, escuche, los deseos terrenales no se sobrepusieran al celo espiritual. Con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Siempre mantenía ante sí la idea de alcanzar y luchaba por alcanzar ese ideal mediante la obediencia voluntaria a la ley de Dios. Sus palabras, sus prácticas, sus pasiones, todo lo sometía al dominio del Espíritu de Dios. Y al final de su carrera, ¿cuáles fueron las últimas palabras de este apóstol? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué más? He guardado la fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vayamos a la Escritura, hermanos. Vayamos a recordar aquellas palabras que el apóstol Pablo mencionara y que de alguna manera nos alientan también a nosotros para lograr, hermanos, alcanzar la victoria en Jesús. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, antes del versículo que quiero leer, quiero compartir lo que dice Segunda de Timoteo 2, versículo 3, 4 y 5, antes de leer lo que mencionaba del apóstol Pablo. Leamos ahí, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se arrenda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y todo aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cómo tenemos que luchar? ¿Cómo tenemos que correr? Legítimamente.
mente. Sí, hermanos. Todo atleta, todo soldado sufre penalidades. En la milicia, todo aquel que es soldado de Jesucristo no debe de enredarse en otros negocios que no sea este. Pablo lo entendió muy bien y le recomendó a Timoteo esto. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Queridos hermanos, corramos la carrera para obtener la corona de la vida eterna. Yo quiero instarlos a que luchemos y nos esforcemos para alcanzarlo. Como buenos soldados de Jesucristo, hay que pelear legítimamente, hay que correr de tal manera que lo alcancemos. Pablo murió en esta fe y muy seguramente será uno de tantos que se levantará cuando venga Jesús. Y finalmente recibirá ¿qué? La corona de la vida eterna. ¿Quieres recibir la corona? Amén. Escucha, hermano, hay que ser disciplinados, hay que ser sacrificados. Corramos con paciencia la carrera de resistencia. Tenemos que despojarnos de todo el peso de pecado. Tenemos que quitar las cosas pequeñas y grandes que nos estorban. Luchemos para alcanzarlo. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros. Amén.